El Señor es bueno. Amén, amén, amén. Todo el tiempo el Señor es bueno. Amén. Y estamos felices porque el Señor no deja de ser bueno. Y estoy feliz porque llegó el 7 de agosto, hermano. De verdad que en mi corazón hay una esperanza viva en lo que Dios va a hacer en esta nación. Para vergüenza del enemigo, la justicia y para la gloria del Señor de los cielos. Cosas buenas vienen para el país. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con Génesis, entendiendo los comienzos. Es la parte 25 ya. Como avanza esto y hasta ahora estamos empezando. Hoy, bajo el título La herencia del pecado, vamos a abordar el tema. Y los invito a que se ubiquen en Génesis 4, del 16 al 26. Es un segmento largo, vamos a tratar de abarcarlo hoy. Porque, bueno, todo depende de lo que el Señor disponga. 4 del 16 al 26. Le pido favor a mi amada esposa, Pastora Elizabeth, leamos el segmento del capítulo 4 del 16 al 26 y oramos por la palabra, por favor. Por favor, los que estén allí se puedan poner sobre sus pies. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Versículo 16 del capítulo 4. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos estudiando el libro de los comienzos. Queremos entender tu palabra, Señor. Coloca sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, que esta noche haya palabra rema, palabra revelada. Señor, queremos aprender, conocer, meditar, guardar por obra y aplicar esta palabra a nuestras vidas. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, toda la gloria es para ti, Padre Santo. Pasa un carbón encendido sobre los labios del pastor Daniel.
Señor, lo colocamos detrás de la cruz, que Él no sea hablando de lo suyo, sino solamente lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Le damos alabanza al Señor. Feliz cumpleaños Bogotá, ¿no? Bogotá está de cumpleaños hoy. Aleluya. Qué bueno. La herencia del pecado. Bueno, pongámonos en contexto, por favor. Estamos estudiando Génesis en un ámbito de entender los comienzos, entendiendo los comienzos es el título global del estudio de Génesis, y está en la parte 25, pero hoy hablamos de la herencia del pecado y estamos en Génesis 4. Y veníamos hablando de la situación que vivieron Caín y Abel. Y a partir de esa situación, esa vivencia de Caín y Abel, el registro bíblico nos presenta dos caminos. Dos caminos que claramente evidencian dos tendencias en la raza humana que son irreconciliables, claramente establecidas. La raza humana desde el inicio vio cómo se presentaban esos dos caminos, y esos dos caminos tienen destinos diferentes. Tienen un origen común, pero tienen destinos diferentes. Un camino termina en el lago de fuego, otro camino termina en el cielo. Eso está claramente establecido en la Escritura. Y allí vemos entonces los hijos de luz y vida, verdad, justicia, a través de la simiente de la mujer. Y vemos los hijos de mentira, muerte, desgracia, a través de la simiente de la serpiente. Y hablábamos el otro día de dos caminos que allí perfectamente se ven establecidos. Porque la Escritura misma nos establece el camino de Abel. La Escritura habla en Judas del camino de Abel. Si usted va a Judas 11, Judas está antesito de empezar Apocalipsis. Justo antecede Apocalipsis, Judas. Búscalo, mi amor, por favor, Judas 11. Y usted mira en Judas 11, va a encontrar que hay un relato de falsas doctrinas y falsos maestros, que empieza del verso 3. ¿Sí? Se va a dar cuenta que del verso 3 empieza un relato que habla de falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Cierto? Ok. Y en el verso 11 dice algo, con admiración. Hay de ellos, ¿de quiénes? De los falsos, de los que practican las falsas doctrinas y los falsos maestros, y todo lo que está ahí involucrado. Hay de ellos, atención, mire, 3 espejos hay ahí. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo cita otro versículo, mi amor? Otra versión. Escuchemos otra versión. En traducción lenguaje actual dice: pobre gente, se portan como Caín y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Aleluya. Voy a preparar, porque el Señor me lo ha indicado en esta noche justamente, una enseñanza de ese versículo. Ya me dirá el Señor cuándo la presente. Pero lo que aquí hay que tomar referencia, miren la trascendencia y la dimensión de lo que estamos hablando, que se marca desde Génesis. Cuando se refiere a Balaam, habla de un evento en particular, un hecho. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, se llama el error de Balaam, ¿verdad? Dice ahí el error de Balaam, un hecho. Todos sabemos la historia de Balaam, ¿cierto? Fue el de la mula, ¿verdad? El que tuvo un diálogo con la mula, Balaam. Porque realmente Balaam dialogó con la mula y no se había dado cuenta que Dios le había abierto la boca a la mula.
Así estaba este hombre perdido. Y después dice aquí en el verso 11, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, se les abrió la tierra, ¿cierto? La contradicción de Coré, otro hecho. Entonces, son dos hechos que se reflejan aquí: el error de Balaam y la contradicción de Coré. Atentos a esto. Pero cuando habla de Caín, no habla de un hecho, habla de un camino. Ojo con eso, que es completamente diferente y la dimensión es totalmente diferente. Una cosa es un hecho que se presentó acá, un hecho, se cayó. Pero otra cosa es un camino que tiene un inicio y tiene un destino. ¿Me estoy explicando? Y al hablar de Caín, está hablando de un camino. Siguieron un camino. Cuando usted comete un error, un hecho, usted puede decir, le embarré, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando sigue un camino, avanza en el camino y no se da cuenta que está en el camino equivocado, llegó a un destino que equivocado. Y le dedicó tiempo, vida, recursos, energía a caminar, a transitar por un camino equivocado. El camino de Caín es un camino de muerte, de perdición, termina en el infierno. Por eso el camino de Caín representa tres cosas básicamente, cuatro cosas, desde el contexto espiritual, y se marca desde el Génesis. Uno es la religiosidad humanista. El yo. Yo recuerdo en aquellos días en que yo andaba en la actitud mental positiva. Yo practiqué eso, yo leía los libros de actitud mental positiva. Eso. En la oficina yo tenía en la pared, al pie del escritorio, en la parte de atrás del escritorio, tenía un listado de declaraciones positivas. Y yo había leído en estos libros que uno debía mentalizarse, alimentarse mentalmente y todos los días leer. Y yo llegaba todos los días temprano a la oficina, las labores empezaban a las 7, yo llegaba a las 6:30, 6:45 y llegaba allá y yo no oraba, pues, ¿qué? Entonces, ¿qué? Pero yo llegaba y me paraba frente ahí. Yo otra cosa, yo soy esto, yo puedo aquello, yo lograré aquello otro. Y eran como 21 declaraciones positivas. Y duré como un año declarando eso, hermano. Y terminé quebrado. Entonces, la religiosidad humanista, el racionalismo autosuficiente. Número 2, el racionalismo autosuficiente, el yo puedo, la autosuficiencia. Entonces, la religiosidad humanista, ¿no? Esa espiritualidad falsa de la capacidad humana, ¿no? Yo puedo, yo alcanzo. El racionalismo autosuficiente, yo. Y esos dos implican un tercero, que es la rebelión abierta a la autoridad divina. Estos dos primeros, la religiosidad humanista y el racionalismo autosuficiente, claramente dan un tercer efecto, y es la rebelión abierta a la autoridad divina. Uno desconoce toda autoridad divina. Siendo religioso, puede estar yendo a la iglesia, puede estar sirviendo a la iglesia, puede hasta estar predicando, pero está abiertamente en contra de la autoridad divina. Y hay un cuarto, que ya es claramente establecido por el camino de Caín, que está plenamente identificado. Es el odio visceral hacia los justos. Porque Caín manifestó con su hecho un odio visceral hacia su hermano. Pues que lo masacró, hermano. ¿Cuándo lo mató? Lo masacró. Esos aspectos son totalmente opuestos, 180 grados. Eso es hablar del norte contra el sur, del este contra el oeste. A lo que tipifica el camino de Abel. El camino de Abel tipifica un remanente escogido por gracia. La gracia del Señor en esa persona. Y se caracteriza porque hay un sufrimiento anunciado por Dios, pero sustentado por la gracia de Dios. El creyente tiene un nivel de sufrimiento, porque la palabra nos dice que en el mundo hemos de tener aflicción, ¿verdad o no? Y uno pasa por situaciones difíciles,
Uno pasa por momentos críticos, uno pasa por momentos, así tenga los bienes y el problema no sea de orden económico. No necesariamente la situación es económica y no necesariamente la situación es de salud. Pero uno puede estar con un dolor en su corazón por el solo hecho de ver a su cónyuge que no es convertido. ¿O no? El solo hecho de ver un hijo que es rebelde. O peor aún, ¿cuánto sufrimiento puede haber en el corazón de un pastor, por ejemplo, entregado a la obra y que vea a su hijo que no sigue sus pasos? Aunque él ha sido un ejemplo de honestidad y rectitud ante Dios, que pasa a muchos ministros. Conocemos ministros que tienen en su corazón un dolor guardado y un clamor permanente ante Dios porque sus hijos, por ejemplo, o alguno de sus hijos está perdido, sin que su padre haya sido un mal ejemplo. Eso habla de sufrimiento. Y también esto conduce a entender que el camino de Abel implica la incomprensión del mundo. Hermanos, si hay alguien incomprendido en el mundo es el creyente. Y empiece por la familia. Cuando la familia le dice a uno, ¿usted qué hace por allá? Verbo y gracia. Yo tengo hoy día una muy buena relación con mi hermano de carne. Tiempo atrás era una relación complicada, complicadísima. Porque si yo tengo un genio difícil, mi hermano me superaba, hermano. Se multiplicaba por 10 el genio de mi hermano. Era difícil. Aún lo es, pero ha sido moderado. Mi esposa sabe. Pero yo recuerdo que hace un tiempo atrás, ya siendo creyente, hace tal vez unos 10 años atrás, un día me dice Ernesto, se llama así mi hermano, me dice, Daniel, hermano, es que mi papá cumple tantos años de muerto y yo le voy a hacer una lápida, hermano, que no sé qué, que así sé cuál. Entonces a mí se me salió, mi hermano, pero de mi papá yo tengo un grato recuerdo en mi corazón, una lápida para que me dice, ¡ay, ya sé! Ustedes como siempre. ¿Qué me estaba diciendo? Estaba renegando, protestando porque la declaración era para mí lo correcto, la lápida. Hermano, no, yo tengo un buen recuerdo, que para mí es así de sencillo. Tengo un grato recuerdo y una lápida para mí no representa nada, pero él la tomó contra mi fe. Entonces vamos a ser incomprendidos por el mundo. Pero hay algo que nosotros tenemos firme en el camino de Abel: la fe inquebrantable en la promesa. Amén. Bueno, Señor, ilumínalos. Padre, ilumínalos. La fe inquebrantable en la promesa. Amén. Padre, gracias. Hermanos, que nosotros nos alimentamos de esa fe inquebrantable en la promesa del Dios eterno y que estamos en el cielo y vamos a estar en el cielo con Jesucristo. Amén. Eso está por encima de todo lo material, hermano. Eso honra lo que dice Mateo 6:33. Por eso, esta perspectiva que genera el camino de Abel es un componente esencial en la preparación de la iglesia para asumir su identidad, su condición y posición en Cristo. Y con ello, asumiendo su identidad, condición y posición en Cristo, asume también su carácter de peregrino en la tierra. Porque somos peregrinos en la tierra. Advenedizos, dice o no dice la escritura eso. Y en esa condición de peregrinos en la tierra, de advenedizos, de tránsito que estamos en la tierra, entendemos desde la perspectiva del camino de Abel la responsabilidad con la gran comisión. En la vivencia del evangelio y el testimonio que debemos evidenciar. Amén. Esto, cuando nosotros nos identificamos ahí, ese es el componente de gracia, de favor, de amor divino, de poder del cielo que nos hace de verdad enfrentar con carácter
las aflicciones y el rechazo del mundo. Y nos resbala. Nos resbala, hermano. Porque nos toca tener, de verdad, cuero de rinoceronte contra el mundo, hermano. Espiritualmente hablando. Porque hay unos que se pasan, hermano. ¿O no? Hay unos que se pasan y feo, pero ahí estamos nosotros bajo la gracia del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando vemos el camino de Abel, en el contexto de la primera familia allá en Génesis, vamos a encontrar un aspecto esencial: el papel determinante del núcleo familiar. Porque Caín y Abel nacieron en una familia conformada ¿por quién? Por Adán y Eva. Y de esa familia se deduce que Adán y Eva transmitieron lo que hicieron mal y animaron a sus hijos a hacer el bien. Pero con todo y eso vemos una situación triste: uno que siguió el camino correcto y otro que se desvió. Y creo que para uno de padre debe ser muy tenaz, pero muy bravo, hermano, ver que un hijo se le desvía. Dios nos guarde de una vivencia de esas. Porque alguien, un hijo, una nuera, un nieto, eso debe ser muy duro, hermano, de verdad. Pero muy duro, una situación de esa naturaleza. Dios nos guarde. Entonces, la instrucción familiar en ese núcleo familiar conlleva una responsabilidad, y es que la palabra dice que la responsabilidad o el pecado del padre no lo asume el hijo, ¿cierto? Entender, hermano, que si nosotros hemos sido buen ejemplo, ojo con lo que estoy diciendo, entender que si nosotros como padres hemos sido buen ejemplo, somos conscientes que hemos guiado a nuestros hijos, les hemos enseñado, les hemos llamado la atención, los hemos exhortado, los hemos disciplinado, los hemos tratado con amor, les hemos dicho por ahí no es. Pero hay un punto en que nosotros no podemos gobernarlos a ellos e imponerles la fe, porque la fe nos impone. No es a las malas, no es con amenazas. Caín y Abel son un ejemplo. Caín es un ejemplo. Se puede dar en la situación que de los hijos, uno se torció: Dios, ten misericordia de este muchacho, y dejar esto en manos del Señor, porque uno no puede imponerles nada. De orar por ellos, hablarles con la verdad, pero ante todo ser buen testimonio. Que no digan, que no le guarden los Dios de que un día un hijo nos diga: papá, ¿tú de qué me hablas? Si tú me dices que no sea mentiroso y tú eres el más mentiroso. ¿De qué me hablas, papá? Si tú me hablas de responsabilidad, pero tú te vas con tus amigotes a tirarte lo del mercado. Cosas que me estoy explicando. Que nuestra autoridad sea plena por nuestro testimonio. Y que nuestros hijos no tengan que decir tal cosa. Al contrario, que nosotros podemos decir, al contrario, que nosotros le podamos decir a los hijos: bueno, ¿acaso yo te he dado mal ejemplo? Que uno pueda soltar a un hijo y decirle: hijo, como uno le diga, yo te he dado ese ejemplo. Mire, eso espiritualmente tiene un peso contundente. Uno puede decir a un hijo, mirándolo a los ojos: te he dado ese ejemplo. ¿Has visto en mí una conducta de esas? ¿Te he dado consejos de esa naturaleza? En mí no has visto ese ejemplo. Eso que estás haciendo no te lo he enseñado yo. En esta casa no se te ha enseñado eso. Entonces, uno tiene la autoridad para llamar la atención y exhortar. ¿Sí me estoy explicando? Eso es autoridad espiritual, hermano. Esto se desprende desde el mismo Génesis. Desde el mismo Génesis, en esa instrucción familiar y esa vivencia familiar, en el caso de Adán, Eva, con Caín y Abel. Ahora, esa historia de Caín y su descendencia, porque cuando hemos leído la escritura, y ya podemos ir ahora sí nos podemos ir al Génesis.
En el 17 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Verdad? La tierra de Nod. Y curiosamente, y digo yo así curiosamente, pero con Dios no hay curiosidades, hay coherencia. En Dios hay coherencia y confirmación, no curiosidades. Esa palabra Nod quiere decir errante. ¿Y qué le dijo el Señor a Caín? Que sería errante. ¿Le dijo o no le dijo eso? ¿Y para dónde cogió Caín justamente? Para una tierra, para una ciudad, para un territorio. Y dice, habitó en tierra de Nod, al oriente de él. Esto es errante, la tierra del errante. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Y esto implica entender con claridad que la historia de Caín y la descendencia que a partir del versículo 17 empieza a plasmar el registro bíblico, habla de la decadencia, la degeneración del corazón humano. Porque empezamos a ver ahí una cantidad de cosas de decadencia. Dice ahí, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Paréntesis. Y conoció Caín a su mujer. ¿Quién fue la mujer de Caín? Los estudiosos respetuosos, serios, confiables de las escrituras dicen que Caín se casó con una hermana de él. ¿En qué sentido? Ojo, en ese entonces era posible esto porque no había más gente en la tierra. 1, 2. Genéticamente no había la degradación que existió después y por lo cual Dios prohibió la relación entre hermanos y personas con sanguinidad cercana. ¿Me estoy explicando? Que eso está en Levítico. Había genéticamente todavía pureza y fue como se empezó a poblar la tierra. En ese momento era válido y admitido por Dios. Posteriormente, la maldad del hombre, la degradación moral del hombre, degradó tanto que ya Dios dijo no más, entre hermanos no puede ser, y pidió eso y castigó eso y empezó a castigar eso. En Levítico está claramente señalado las consecuencias de cometer esos errores, incluso hasta ver la desnudez de una hermanastra, cosas de esa naturaleza. Dios es severo, Dios en ese sentido. Entonces viene la herencia del pecado, como se titula esto, porque comienza la descendencia de acciones pecaminosas y de conceptos pecaminosos. Y vemos entonces aquí, del 1 al 15, contextos de homicidio, justicia y misericordia profética de parte de Dios. El primer aspecto está en la misericordia de Dios con el mismo Caín, porque Dios no eliminó a Caín. Había propósito de una expresión redentora de Dios con Caín para mostrarle al mundo que había una oportunidad. Dios siempre le entrega al hombre una oportunidad. Dios siempre le da al más perverso de todos una oportunidad. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo, cuando llegue el momento del trono blanco, Cristian hermano, cuando llegue el momento del trono blanco, nadie de los que esté allá podrá pararse para decir, Dios, yo nunca te conocí. ¿Me estoy explicando? Porque Dios está desarrollando con el hombre desde Génesis un debido proceso. Dios no le oculta nada al hombre, pero Dios le va anotando todo al hombre. ¿Me estoy explicando? Y cuando llegue el momento del trono blanco, ese juicio final para los que se rebelan, nadie podrá decir yo no sabía, yo no conocí, yo no supe, yo esto, yo aquello. No. Nunca. Porque Dios siempre al hombre le entrega la oportunidad. Y la máxima oportunidad que Dios le ha dado al hombre se llama Jesucristo. La máxima oportunidad. Abierta para todos. Amén. Ok. En ese orden de ideas, vemos ahí que pasa lo siguiente.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ojo, a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. El primer arquitecto de la historia, el primer maestro de obra de la historia, el primer constructor de la historia. Edificó una ciudad, el primer urbanista. Edificó una ciudad. La ciudad del hombre. Ojo con esto. Comienza a verse esa herencia de pecado, porque no dice la escritura aquí para nada, cuando habla de Enoc, y dice que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, no dice por ningún lado que estuviese honrando a Dios con la construcción de esa ciudad. Vana gloria, autosuficiencia, orgullo personal. Yo puedo, mi nombre, mi gloria, mi honra, mi honor, mi economía, mi capacidad, me muestro yo. ¿Sí me estoy explicando? Muchos la llaman la ciudad del hombre. En muchas lecturas de explicación de comentarios hablan de la ciudad del hombre. Cuando dice la escritura aquí, y edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad de su hijo Enoc. De su hijo Enoc. Ese Enoc quiere decir, desde el hebreo, dedicado, iniciación, consagrado. ¿A quién le consagró la ciudad? ¿A quién honró con la construcción de la ciudad? ¿A quién adoró con la construcción de la ciudad? ¿A Dios? No, a su hijo. ¿Y está el hombre llamado a eso? No. ¿Caín sabía que eso estaba mal? Sí. ¿Qué enseñó Caín entonces? Una actitud rebelde. La herencia del pecado. Estaban transitando en el camino de Caín, justamente. Amén. Entonces Caín consagra su esfuerzo no a Dios. Enoc, su hijo, no consagra su esfuerzo a Dios, sino al hombre mismo, a su propia descendencia. Honra su nombre y su apellido. ¿Usted se ha dado cuenta que, bueno, los países desarrollados que llevan la cabeza del desarrollo, por lo regular las grandes marcas corresponden a apellidos que los fundaron? ¿Sí se han dado cuenta? Sony no es un nombre, es un apellido. Suzuki, hablando de Japón, es un apellido. Honda es un apellido. Mitsubishi es un apellido. Toshiba es un apellido. Tesla es un apellido. Y así por el estilo. ¿Qué hay ahí? Vanagloria. Honra al hombre, a la autosuficiencia humana. Yo recomiendo para los que tengan algún emprendimiento, algún negocio, que los nombres de sus negocios, de sus emprendimientos honren a Dios, mañana, y no la persona. Hasta en eso hay que tener cuidado. Uno aquí está honrando con el negocio a Dios, y el nombre, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica el nombre? ¿Me estoy explicando? Entonces, en eso también hay que tener sentido y sensibilidad espiritual. La ciudad del hombre así se conoció, porque está fundamentada en el amor a sí mismo, a su descendencia, a los suyos y no a Dios. Y empieza toda una genealogía a partir del verso 18. Toda una genealogía impresionante, hermano. Miren. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Vamos hasta ahí. Atención. Irán.
Irat. Pongan atención a esto. Irat. Significado. Fugitivo. Pueblerino testigo. Fugitivo primariamente. Fugitivo. ¿Quién le pone a un hijo fugitivo, hermano? Simboliza el esfuerzo de Caín o la herencia de Caín por establecerse en el contexto social, resistiendo la condena de ser errante y enfrentándose a Dios. Hasta en el nombre de los hijos está expresando su contraria a Dios. Aquí nos queda también otro ejemplo, un aviso, una enseñanza. Cuando vayamos a ponerle un nombre a un hijo, o cuando nuestros hijos vayan a ponerle un nombre, aquí va a ser nuestro nieto, que Dios les dé luz y que el nombre sea de orden bíblico y direccionado por el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que Radamel García se llama Falcao? Porque Radamel García era un jugador de Millonarios de origen samario. Y cuando le nació el muchacho en ese entonces, Falcao era uno de los principales jugadores de Brasil. Una estrella en Brasil. Y él consideró llamar a su hijo Falcao. Y por eso se llama Radamel Falcao García. Bueno, que el muchacho es creyente, muy sano, ese muchacho es muy sano, muy correcto, perfecto. Pero a esos tiempos a una niña le llaman Shakira. Bueno, parece que no, pero sí. Lo bautizan Shakira. ¿Por qué? Porque es mi cantante favorita. Y cosas por el estilo. Leoncia. Leoncia. ¿Qué es Leoncia? Un demonio de las Antillas. Leoncia, un demonio de las Antillas. Y la gente pone nombre por... En eso hay que tener sensibilidad porque el nombre marca, el nombre tiene una impartición espiritual profética sobre la vida de los pequeños. Parece que no, pero sí. Por eso los hebreos son tan cuidadosos con los nombres. Irán. Mehujael. Significado: herido por Dios. Mire el nombre del otro hijo, Mehujael, herido por Dios. Revela una conciencia trágica del castigo divino sobre su linaje. O sea, sigue lamentándose y dándose golpes de pecho. ¡Ey, herido por Dios, ven! Trae a tu hermano fugitivo contigo. ¿Cómo suena eso? Metusael. Muerte de Dios. Lamec. Poderoso, conquistador. Desesperación también quiere decir eso. Se traduce en un contexto de desesperado por el poder. Lamec. Ada. Es otro nombre que aparece ahí en ese desarrollo. Ada. Adorno, belleza, placer. Sila. Sombra, protección. ¿Qué nos dicen los nombres de la generación de Caín? Sus hijos y sus nietos. Es como... Pero cada uno empezó a desarrollar el inicio de toda una historia para el género humano. El primer aspecto que vemos aquí es de cómo la historia bíblica que se registra en el texto sagrado nos dice en los comienzos de los errores para bautizar a los hijos con sus nombres. De todo eso debemos aprender, hermano. Los que ya tenemos nuestros hijos crecidos, pues ya. Yo por lo menos cerré la fábrica hace mucho tiempo, hermano. Yo ya cerré la fábrica, gloria a Dios. Pero por lo menos le puedo decir a mis hijos, y le hemos dicho, ¿no?, a los hijos, cuidado con los nombres para los nietos. Cuidado con los nombres que... Y nosotros reuníamos con los hijos, por ejemplo con Felipe y Daniela, que son nuestros muchachos casados, les decimos, y bueno, cuando lleguen los nietos, nosotros les vamos preguntando, ¿qué nombre han pensado para los muchachos? Si es varoncito,
Y si es niña, y los chinos la tienen clara, bíblicos. Eso hay que ilustrar a los muchachos, hermano. En las conversaciones hay que irles ilustrando eso. Cuando nazca un hijo tuyo, ¿cómo quisiera llamarlo? No, que yo quisiera llamarlo Juanes. Juanes, ¿por qué? Es que a mí me gusta la camisa negra de Juanes. Por favor, no, ¿verdad? Uno de eso hay que tocar, irlos ilustrando, ¿no? Hijo, pero espérate un momento, espera. En la Biblia, ¿dónde habla de Juanes, hermano? Habla de Juan, pero Juanes. ¿Sí me estoy explicando? Y entre broma, chiste y risa, ¿verdad? Uno tiene que ir ilustrando a la gente. O a un vecino, hermano. ¿Cómo lo va a llamar al bebé, hermano, que está próximo a nacer? No, lo voy a llamar tal cosa. ¿De dónde salió ese nombre, hermano? Es que a mí me dijeron, hermano, usted no piensa en un nombre que le diga al muchacho. Por ejemplo, no, llámelo Cristian. No, pero verdad, entre cuánto y cuánto uno puede terminar bendiciendo a alguien, evitando que le ponga al hijo un nombre trágico, me estoy explicando. Entonces uno le pregunta, ¿qué quiere decir ese nombre? No sé, pero está bonito. ¿Han escuchado esa respuesta? No sé, yo no sé, pero me parece muy bonito. Bueno. Ahora, Jabal, en el verso 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El 20. Jabal es el precursor, quien inauguró el sector primario y económico de la ganadería, la agricultura. Fue el primer ganadero, el primer agricultor. Fue el primer emporio agrícola, hermano. Padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ese Jabal habla de arroyo a conducir, y él organizó la industria agrícola y ganadera a gran escala. Estableció el comercio con todo eso. Empieza a verse el desarrollo ya de la economía. Y eso está bien, porque Dios nos mandó también a eso, pero en un contexto que honre a Dios. Ojo con eso. Aquí están desarrollando habilidades que Dios dio. Y están usando esas bendiciones con la habilidad que Dios le dio, pero no están honrando a Dios. Jubal pertenece al sector de las artes y el entretenimiento. El primer empresario del entretenimiento. El verso 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el hermano de Ada, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, de todos los adoradores y músicos, de todos los músicos. Su nombre quiere decir sonido alegre o música. Sonido alegre o música. Pero Jubal nunca se caracterizó, y la escritura nunca dice que haya adorado a Dios. ¿Y cuál es el factor o el primer ítem que domina el mundo del entretenimiento? Se llama música, justamente. Y la economía que mueve el entretenimiento, el ítem de la música es impresionante. Pero impresionante. Y el poder espiritual que tiene la música es impresionante también. Ahora, verso 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ojo, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ojo, Tubal Caín. Ese tipo inició todo el sector industrial y militar. La metalurgia, todo eso. Las flechas que se hicieron, las primeras espadas que se hicieron, los primeros cuchillos que se hicieron al fuego, todas esas cosas. Ese tipo fue el que empezó con esa industria, con ese talento, con esa habilidad. Ese tipo tenía la tecnología en ese entonces de las armas, era el que hacía espadas. Naam. La exaltación de la figura femenina. Por eso la cita aquí la escritura.
Y la hermana de Tubal Caín fue Naama, la hermana de él. Y Naama habla de la exaltación de la figura femenina, la primera vanidosa de la historia. La primera mujer vanidosa de la historia. Se la pasaba maquillándose, mirándose al espejo, cómo me quedó la falda, cómo... Esto lo compré, ¿qué tal me quedó? No. Hermana de Tubal Caín, su nombre significa agradable o hermosura. Eso quiere decir nada. Ahora, ojo con esto. Eso tiene una implicación fuerte porque en el registro bíblico, en la costumbre del entonces, por lo regular en las genealogías no se citaban a las mujeres. Por lo regular en las genealogías no se le daba espacio a las mujeres. Pero aquí se le da un espacio a la mujer. ¿Por qué? Porque se marca la primera expresión de la obsesión física de la mujer en su vanidad y la primera manifestación de tener a la mujer como un símbolo sexual. Ahí. Todo ese desarrollo económico, artístico, etcétera, etcétera, se da por gracia de Dios, porque Dios lo permite, porque Dios le da talento a la humanidad y todo eso, pero alejado de Dios. El mundo hoy, ¿qué está haciendo? Hay una industria, hay una economía que se mueve, ¿sí? Hay un entretenimiento que factura millones y millones de millones, ¿sí? Hay una industria militar que desarrolla tecnología impresionante, ¿sí? Por lo regular se caracteriza porque está alejada. Tres nichos de la economía y desarrollo de la sabiduría humana, alejados de Dios. La tecnología militar, por ejemplo, la mayor tecnología que tiene el hombre en desarrollo se llama la militar. Porque la tecnología espacial tiene una directa aplicación de la tecnología militar. Y la tecnología militar va 20, 30 años adelante de la aplicación civil. El GPS, por ejemplo, en mi profesión lo conocimos en el 90 y pico, que comenzó a llegar a Colombia todo ese concepto de GPS. Por lo menos yo tengo, yo pues con orgullo fui uno de los primeros que conocí el contexto de GPS en la aplicación de ingeniería y que comencé a hablar de eso acá. Y esos equipos todos sofisticados. Pero esa tecnología que los gringos liberaron a la aplicación civil se estaba desarrollando militarmente desde el año 70 más o menos. El internet desde la década del 60 se está en desarrollo. Ahora, ojo con eso que les voy a decir. Las naves espaciales que los Estados Unidos lanzaron hace 40, 50 años más o menos, el Voyager, todo esto, que todavía está transitando las esferas perdidas del cosmos y mandan todavía mensajes a la Tierra. Dicen los conocedores del tema, y por lo regular la literatura dice y se asombran, pero si estos son hechos fueron hechos con ordenadores, ojo con lo que están diciendo, fueron hechos con ordenadores que hoy día no se usa, que no serviría ni para un teléfono celular, ni para un micro. ¿Sí me estoy explicando? Chip, no existían los chips, nada de eso. Digo yo, bueno, ¿con qué los hicieron para que todavía funcionen? Razonemos un poquito. ¿Qué tecnología llevaron al espacio hace 40 años para que todavía funcionen, se conecten con la Tierra y reciban información desde el espacio? A años luz de distancia que están. Entonces no era la tecnología que en ese entonces el mundo conoció como nosotros la vemos. Era una tecnología supremamente desarrollada, que hasta ahora nosotros estamos usando en lo civil. Claro, podemos hablar de 40 años de distancia. Pero todo alejado de Dios, y ese mismo ejemplo de acá, todo alejado de Dios. Totalmente alejado de Dios. Voy a dejarlo acá. Porque el próximo jueves, Dios mediante, con nuevo presidente a bordo, con nuevo gobierno económico, para la gloria de Dios, vamos a hablar de la América.
Pero hasta acá lo que estamos diciendo y vemos es cómo se empezó a desarrollar una herencia, una línea genealógica, pero en la línea del camino de Caín, el camino del pecado. Y nosotros debemos cuidarnos de que nuestra herencia genealógica transite por el camino de Abel. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Yo entiendo que Dios te ha dado dones y talentos, que te ha permitido y te permitirá estudiar, tener más inteligencia, desarrollar más habilidades. Pero como pasó en los comienzos, todo para Dios. No dejarnos distraer. Y ojo, no estoy diciendo, porque me he encontrado con ustedes, no, mejor no estudiemos, no trabajemos, mejor me quedo en la iglesia. Eso es lo que le agrada a Dios, no. Dios ha dado dones y talentos a los hombres. Ha dado sabiduría e inteligencia. Pero lo único que Él quiere que hagamos es que no perdamos el norte. Es que nos mantengamos con los ojos puestos en Jesús. Es que no dejemos de congregarnos. Es que lo que Él te dio como don, como talento, como inteligencia, lo pongas al servicio de otros para bendecir, para edificar, para dar testimonio, para predicar. Espérame, mi hermano. Una de las cosas que no pueden suceder es que cualquier estudio, cualquier preparación, cualquier desarrollo de dones y talentos te separe de Dios. Conozco casos de personas que entran a estudiar psicología, de personas que entran a estudiar filosofía, licenciaturas y maestrías, y se apartan de Dios. Cuando todo lo que tenemos, ese talento, esa inteligencia, ese don, se lo debemos a Dios. Por eso no es que yo les diga, no manden a sus hijos al colegio, no los manden a la universidad, no. Pero también aprendo de lo que nos ha estado predicando el pastor, el ejemplo, el consejo. Allá estamos como padres y Dios nos entregó una responsabilidad. Si nos descuidamos por estar en el trabajo, por estar en otras cosas de la crianza de ellos, y se los dejamos a los del colegio o se los dejamos a los de la universidad, fallamos. Y si fallamos en la responsabilidad que nos dio Dios en nuestro primer ministerio, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Así que a tener cuidado, estamos aprendiendo y viendo desde dónde el origen de la desviación, del pecado, del amor al dinero, de la vanagloria, del desarrollo de dones, de talentos, aún con los nombres de nuestros hijos. En todo tenemos que poner atención. Que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder mantenernos por ese camino y ser sabios con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos y nuestra familia. Póngase sobre sus pies. Padre bueno, Señor y dador de vida, tú eres el rema,
Tú eres la palabra revelada. Tú eres quien nos da sabiduría. Te pedimos, Señor, en esta noche que no permita, Señor, que descuidemos, Señor, este primer ministerio. Señor, ayúdanos sin tener temor, Señor, a prepararnos, a desarrollar esos dones, esos talentos, Señor, pero con sabiduría, Señor. Que no nos apartemos, que no nos dejemos de congregar, sino que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para bendecir a otros, Padre Santo. Señor, no permitas que nos desviemos, Padre bueno, solo para ti, honra y honor, porque tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordias. Señor, gracias porque tú nos permites entender tu palabra. Señor, gracias porque un estudio como estos tan profundo tal vez nunca lo habíamos tenido y hoy comprendemos mejor, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Ahora permítenos, Señor, memorizarlo, meditar en ella, Señor, para poderla enseñar a otros. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a transitar por ese camino estrecho, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor. Espíritu Santo, Paracleto, guía y compañero permanente. Ayúdanos, Señor. Sabemos que los tiempos no son fáciles, pero ayúdanos, Padre Celestial, a desarrollar el propósito por el cual tú nos tienes aquí, llevar tu palabra, hacer el ministerio de la reconciliación, reconciliar a muchos contigo. En el nombre poderoso de Jesús te estamos orando. Amén.